Segundo libro de Crónicas, capítulos 19 al 21. Seguramente a lo largo de tu vida has pasado por alguna pelea, alguna discusión o incluso por un enfrentamiento. Y en los capítulos de hoy, los 3 capítulos, habla muy bien de cuando el pueblo de Judá tenía estas peleas. Lo he querido relacionar porque al final muchas veces te puedes sentir muy solo en una pelea, generalmente cuando es contra otra persona o incluso tú contra un grupo de personas. Y vengo a decirte de que hay alguien que siempre lucha por ti, que da la cara por ti, que está contigo, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Y ese es Dios, y es la lección que nos dan estos 3 capítulos de hoy. De hecho, el primer capítulo, el capítulo 19, ya empieza dejando claro cómo Dios peleó por el rey Josafat, porque en el capítulo anterior hubo una guerra con otro pueblo, se juntaron los reyes de Israel y de Judá, y el rey de Israel acabó asesinado, pero Josafat fue salvado gracias a Dios, porque Dios peleó por él. Así que aquí llega un punto en que él aparece sano y salvo, es decir, esto es muy buena señal después de la pelea que hubo, de esa guerra. Aparece en este momento el profeta vidente que se llama Jehú, a lo que le advierte y como que también le hace unas preguntas para que él reflexione. Pero aún así, a pesar de que Josafat había hecho alguna cosa mal, Dios en todo momento recordaba esa promesa que le hizo en su día a David, porque Josafat es del linaje de David, es descendiente. Y aún así, con ese amor tan grande que le tenía a David, pues siguió siendo bueno con Josafat. Entonces, al oír estas palabras, Josafat actuó, es decir, se puso en marcha y vemos cómo a él le impactó esa palabra de Dios, porque a pesar de que era un profeta quien le estaba hablando, era Dios a través de ese profeta hablándole a él, comunicándose con él. ¿Qué sacamos de aquí? Que Dios nos habla y más o menos nos advierte, bueno, más o menos no, Dios nos advierte constantemente a través de las personas. Así que después de esto, él fue a los jueces y les dejó bien claro que debían de ser justos. Les dijo, juzgad en nombre de Yahvé. Es decir, con esa mirada puesta en Dios, porque Dios es justo, que lo dice seguidamente. Entonces, si tenemos en mente a Dios y actuamos conforme a su palabra, pues nosotros seremos así. Si no, no seremos de esa forma, seremos de otra. Entonces, algo tan importante como es la justicia, aquí quería Josafat que se hicieran las cosas bien. Luego tenemos claro de que Josafat lideró al pueblo y además les indicó a cada uno lo que debía hacer, cuál era su función. Esto realmente era tarea de él, era el rey y debía saber liderar al pueblo, porque si el rey no lideraba al pueblo, ¿quién lo iba a hacer si no? Sería una catástrofe y el rey era la figura que tenían todos como ejemplo. Entonces es una figura que tiene que tener mucha responsabilidad y tiene que actuar con mucho conocimiento, ya que puede repercutir en muchas vidas. En el versículo 11 acaba Josafat diciendo, esforzaos y manos a la obra, y que Yahvé esté con quien actúe bien. Es decir, todo esto para que el reino funcionase bien, para que pues básicamente se respirase buen ambiente, tenían que esforzarse. Esto no sale solo, es un gran trabajo y quieras o no, eso implicaba tiempo, esfuerzo, también autoconocimiento. Así que dichas estas palabras pasamos al capítulo 20, donde trata la guerra santa edomita. Y en este capítulo específico hay una serie de palabras que me gustaría, aunque ya lo sepáis, recordaos el significado, la definición. La primera que he visto es la de guerra santa. ¿Qué es una guerra santa? La guerra santa es una guerra que se hace por motivos religiosos y que con frecuencia supone una recompensa espiritual por parte de los participantes o los que mueren en ella.
en esta parte, Josafat, el rey de Judá, se encuentra atemorizado, es normal, ve que viene una guerra y también ve como que el enemigo es más poderoso, pero aún así, él, con ese temor, lo primero que hace es recurrir a Dios. Y esto es un gran ejemplo porque es difícil que en un momento tan duro, un momento que estás pasando miedo, recurrir a Dios. Sé que en muchas ocasiones es todo lo contrario, que es fácil, porque dices, ostras, lo único que me queda es Dios. Pero en muchas ocasiones hasta el miedo te puede nublar ese pensamiento. Así que esto es como admirable por parte de Josafat, de que diese ese ejemplo al pueblo de cuando buscaba a Dios. Entonces, gracias a recurrir a Dios, después Josafat promulgó un ayuno para todo Judá. ¿Y qué es el ayuno? Porque aquí hay mucho conflicto con la definición de ayuno o muchas preguntas, por ejemplo, hasta yo me las hago, de cómo exactamente se hace un buen ayuno. Una pregunta que me hacía al principio cuando empecé por mi camino de conversión, de ¿para qué sirve ayunar? ¿Qué sacas de ahí? ¿Qué beneficios tiene o qué sentido tiene? Entonces, primero, basándonos en su definición, el ayuno es un acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado. En mi caso, y lo que he ido investigando a lo largo de este tiempo, el ayuno se hace para también acercarte más a Dios, porque estás renunciando a algo que tu cuerpo necesita por acercarte más a Dios, por decir, vale, voy a prescindir de esto para estar más atenta a lo espiritual. Entonces, lo que suelo hacer yo, aparte de los ayunos que están fijados, por ejemplo, los católicos solemos hacer ayuno los viernes y los miércoles, es decir, voy a explicar, a ver si lo puedo explicar bien. Los miércoles es el miércoles de ceniza y viernes, Viernes Santo. Pero lo que, por ejemplo, yo hago en Semana Santa es hacer ayuno de algo que realmente me molesta. Aparte de esos fijados, que también los empecé a hacer el año pasado, lo que hago es pensar que a mí me cuesta un sacrificio, entre comillas, dejar de lado. O de qué puedo prescindir para dedicarle más tiempo a Dios. Entonces, lo que hice en mi primera cuaresma como practicante fue ayunar de música. Yo pensaba que nada me iba a suponer un gran esfuerzo, que podría hacer, bueno, pues ayuné de música, que al principio sí que fue un poco duro porque soy una persona que está escuchando música 24/7 y luego dio un fruto increíble, me ayudó muchísimo. De hecho, gracias a ese ayuno tuve como que tomar una decisión muy importante y gracias a esa decisión pues voy por el buen camino, si se puede decir así. Y nada, eso es un poco mi resumen. Luego también he leído sobre el ayuno de aquí que habla de abstinencia de comer o beber y en esos periodos en que tú tienes que comer o beber lo que haces es ponerte a orar, leer la Biblia o rezar, lo que tú quieras. Básicamente lo que te ayude a acercarte más a Dios. Entonces aquí, después de esto que os acabo de comentar, el pueblo se junta para suplicar a Dios, para orar, le recuerdan su promesa, esa oración que hizo Salomón por todo el pueblo y que luego Dios respondió y les dio ese sí, voy a hacer esto, pero vosotros tenéis que hacer esto. También ellos reconocen el poder de Dios, que Dios es poderoso, todopoderoso. Continuando, os voy a nombrar el versículo 12, que me encantó y me pareció también muy admirable, porque dijo: Dios nuestro, ¿no harás tu justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza. Y al final acaban diciendo que nuestros ojos se vuelven hacia ti, o sea, que los ojos suyos se volvían hacia Dios. Es decir, lo que más me gusta es que ellos mismos admiten que no pueden solos, que no tienen fuerza y que con Dios todo lo pueden. Y esto dice mucho del pueblo, dice mucho de su fe y de su forma de actuar, que son humildes, que saben reconocer las cosas. Entonces, después de esto, Dios responde a la oración, pues dice que el espíritu de Yahvé se posó sobre Yahaziel. Un poco difícil este nombre. A mí me cuesta muchísimo estos nombres pronunciarlos, así que
perdónenme. Y este era un cantor profeta. Entonces, lo que transmitió Dios al pueblo a través de este profeta, de este cantor, fue: no temáis ni os asustéis, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Aquí vuelve a remarcar ese título de Dios pelea por ti. Les dice: quedaos quietos. Ostras, y esto es un poco fuerte, porque imaginaos que un sacerdote mismo, os dice que viene una guerra y que no tenéis que luchar, sino cuando os veáis enfrente del enemigo os tenéis que quedar quietos. Esto es muy fuerte, o sea, pensad si vosotros lo haríais, porque es un gran acto de fe. Entonces, estas eran las indicaciones que Dios les dio a través de este profeta, además de volver a repetir: no temáis ni os asustéis, Yahvé estará por vosotros, con vosotros. Después de esto adoraron y alabaron a Dios. Sabían que esas palabras venían de Dios, porque cuando realmente algo viene de Dios, se sabe. O sea, aquí el pueblo lo sentía, que aunque había hablado este cantor, sabían que esas palabras no venían de él, sino que venían de Dios. Por eso cuando tú y yo o cualquier persona nos preguntamos: ¿y esto vendrá de Dios? Generalmente, cuando algo viene de Dios, te queda muy claro, no te suele generar duda. Y esto lo enlazo con el versículo 20. Tened confianza en Yahvé, vuestro Dios, y estaréis seguros. Tened confianza en sus profetas y triunfaréis. Es decir, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que creer en la palabra de Dios es creer en Dios. Dicho esto, llega el momento de la guerra, llega el momento de la verdad, y aquí hicieron caso a Dios, confiaron en Dios. De hecho, ellos iban alabando, adorando, cantando, y justo solamente haciendo eso, Yahvé estaba obrando su gran victoria. De hecho, esto de quedaos quietos se cumplió a la hora de que ellos no estaban peleando y Dios estaba obrando. ¿Y cómo estaba obrando Dios? Pues que al final los enemigos que fueron a combatir contra Judá acabaron peleando entre ellos. Por eso no tuvo que hacer nada el reino de Judá, porque Dios les dio esa victoria sin pelear, sin ninguna violencia, nada. Simplemente estaban confiando en Dios y alabándolo, cantando, adorando. Es que es como una prueba de fe, repito, muy fuerte. En el versículo 27 se refleja: Yahvé les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Versículo 29. Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. Concluimos este reinado de Josafat viendo que fue un reinado tranquilo y que Dios le concedió paz por todos lados. Aunque al final de su reinado, yo aquí lo simbolizo con una carita sonriente cuando hace lo que le agrada a Dios y una carita triste cuando no lo hace. Entonces se ve que fue alguien que toda su vida hizo las cosas que agradaban a Dios, pero al final de su reinado, al final de su vida, hizo cosas que no le agradaban. Entonces lo que pasó aquí fue que se alió con Ocosías, el rey de Israel, y éste le impuso a hacer el mal. Entonces lo que también extraemos de este reinado fue que Josafat reformó, fue reformador, pero el pueblo no permitió ser completamente reformado. Para finalizar, en el capítulo 21 se abre un nuevo bloque que irá surgiendo en los futuros capítulos, que se llama Impiedad y desastres de Jorán, Ocosías, Atalía y Joás. En específico, el capítulo 21 trata del advenimiento y crimen de Jorán. Jorán fue el hijo de Josafat, fue su primogénito, pero él hizo cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, a raíz de esto, le llevó a matar a todos sus hermanos cuando empezó a reinar. Esto era para que ningún otro tuviese ese derecho a ser rey. Entonces, pues se empezó a descontrolar. De hecho, algo importante que hizo aquí es: a pesar de que hizo lo que desagrada a Dios, Dios mantuvo su alianza con la casa de David. Y lo podemos ver en el versículo 7. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus descendientes,
Y os voy a hablar de esa lámpara. La lámpara es más que un símbolo de vida y testimonio. Es algo muy importante que siempre nos recuerda cuando habla de David. Es la que simboliza el pacto o esa promesa que tiene Dios con David. Es como, ¿os acordáis de los primeros libros de la Biblia, Génesis, que hablaba de que cuando había un arco iris, cuando Dios veía un arco iris, eso simbolizaba que él recordaba su promesa con Noé después de que pasara lo del arca y con todos los seres vivientes? También en estos versículos se ve cómo Dios es fiel, bueno y además cumple sus promesas. Yéndonos al último apartado, se llama La rebelión de Edom y de Libna. Aquí llega un escrito del profeta Elías que, investigando, se supone que sí que es Elías, porque se ve que Elías se dedicaba más hacia el pueblo de Israel, a ayudar al pueblo de Israel, pero se ve que aquí también ayudó al reino de Judá un poco. No está muy claro. También está la posibilidad de que Elías fuese otro profeta, que también justamente se llama Elías. Así que eso lo comparto con vosotros, no lo sé, seguiremos investigando. Dice que sus hermanos eran mejores que él. En este escrito se ve cómo dice esto. Y aquí no está diciendo cómo es mejor que tú, no. Simplemente el haberlos matado a todos ya dice mucho de cómo era Jorán. Eso le rebajaba a él. De hecho, aquí no significaba que eran mejores que tú, como comparando para destruirle, sino aquí se refería a que eran más dignos del trono que él por eso que había hecho. Entonces, obviamente, Dios es justo y en el versículo 14 indica que Dios le castigó. Para finalizar, Jorán se indica como uno de los reyes más desagradables de la historia de Judá. Y que algo interesante también es que Jorán siempre fue por el camino del mal, pero nunca amó a nadie por ese camino, porque al final fue un camino de egocentrismo, de que se creía el mejor, de que le sobraba a todo el mundo, y a pesar de que obviamente solo no puedes hacer las cosas y que era rey, tenía personas a su lado, pues nunca amó a nadie de los que le condujeron por ese camino del mal, porque hubo gente que le llevaba por esos caminos, que le influía. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que sobre todo te haya quedado clara la idea principal, y en la Biblia se puede ver el cómo cuando tú peleas no estás solo, que tienes a alguien todos los días peleando por ti, luchando por ti, y que sobre todo confía en ti. Así que espero que tengas muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.